Bueno. Les agradecería tomar el asiento a quienes falten, por favor, para poder continuar con este último segmento de este recorrido que hemos realizado al simulacro, al tercer simulacro nacional del Instituto Nacional Electoral. Debo de mencionar que también de manera concurrente en los 30 estados, en las 30 entidades que tienen también elección, se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo el día de hoy también un tercer simulacro oficial que está establecido en términos del reglamento. Y es muy importante considerar que los organismos públicos locales son encargados también de la implementación y operación de los PREPs locales, y en este caso también con el acompañamiento del instituto al momento de establecer la norma que rige a los PREPs, el instituto también lleva a cabo el seguimiento. Vamos a mostrar en pantalla, justamente como es parte del simulacro, tenemos que ver los resultados preliminares que va a poder observar los ciudadanos a través de Internet. En este caso vamos a, si podemos pasar a la parte de escritorio, Frida, antes de favor. Muy bien. Lo que estamos viendo ahorita justamente en pantalla, y reitero, esto es un simulacro. Los datos que tenemos ahorita registrados en el PREP son de las actas de prueba que se están utilizando. ¿Cómo se hace este ejercicio? Se hace un cálculo para que todos los partidos políticos y candidatos independientes de alguna manera tengan el mismo resultado al concretar la digitalización y captura del 100% de las actas. Ahorita todavía no tenemos el 100% de las actas, justamente en este corte que es de las 11:56 horas, que justamente podrán observar del lado derecho, donde está el corte que dice 11:56, 24 de junio, del lado izquierdo está el indicador de las actas capturadas. Llevamos 60,082 de 156,000, en este caso de la elección de la presidencia de la República, a partir de que iniciamos el simulacro. Y como pueden observar en la gráfica, lo que tenemos es votos por partido político, lo que nos da básicamente un avance muy similar respecto a la cantidad de votos que llevamos ahorita con el total de actas que se tienen registradas. De hecho, si nosotros vamos recorriendo a lo largo de la página, esta página va a estar disponible a través de los difusores. El instituto va a publicar en los siguientes días el listado de los difusores oficiales que vamos a tener prácticamente acompañándonos para el programa de resultados electorales preliminares. Estos difusores estarán disponibles a través de la página de internet www.ine.mx y estarán a través de los medios de comunicación principalmente. Entonces, estas páginas son las que van a poder observar a través de las computadoras de escritorio. Vamos a tener el resultado de la votación por partidos políticos y también candidatos independientes, pero también por candidaturas. Ahorita vamos a ver cómo se ve la votación por candidaturas. Reiterando que esta base de datos es simulada de acuerdo a este simulacro. Lo que vamos a tener es una línea donde se muestra el total de votos, y en este caso es un agregado de dos componentes: el voto en México y el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. En el caso del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, ahorita está en cero. Justamente la apertura para este simulacro fue a las 12 del día. A las 13 horas nosotros estaremos subiendo aproximadamente bajo el simulacro lo que es voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Esta votación tiene un carácter determinante, sobre todo porque se hace el cómputo en el local único. Entonces, el resultado que se ponga aquí del voto de los mexicanos residentes en el extranjero no va a variar a lo largo de la noche. Es un resultado que en términos del PREP no varía, es definitivo para efectos del programa de resultados electorales preliminares. Este se revisará ya posteriormente cuando estemos hablando de los cómputos que corresponden a nivel entidad y sobre todo para lo que tiene que ver con senadurías y presidencia. Entonces, aquí se podrá observar cada uno de los componentes. Si avanzamos y desplazamos hacia abajo, por favor, vamos a tener inclusive botones donde podemos nosotros descargar la base de datos. Viene un botón ahí indicado en color negro de fondo, y ahí se va a poder descargar un archivo que tiene 3 archivos básicamente. Esos archivos corresponden a la base de datos de las actas de presidencia, de senadurías y de diputaciones, para que los usuarios, los ciudadanos puedan corroborar la información que se publica en internet con los archivos que tenemos a nivel de hojas de cálculo que se
se van a poder en dado momento manejar en hojas de cálculo como puede ser Excel. Y ya al final de la página del PREP tenemos la estadística respecto en este caso a la elección de presidencia. Para este ejercicio ahorita llevamos 60,000 actas capturadas aproximadamente, de las esperadas que son 156,919. Cabe mencionar que este corte es al 22 de junio, todavía no es el corte definitivo. El corte definitivo lo vamos a tener justamente el sábado previo a la jornada electoral, que es de acuerdo a la aprobación que tienen nuestros consejos distritales de las casillas. Están en revisión todavía algunas, entonces por eso es que tenemos que esperar al corte del sábado ya para poder tener el catálogo definitivo de casillas que vamos a poder tener para la jornada electoral. De estas capturadas para este ejercicio llevamos 56,000 contabilizadas. Justamente nosotros dentro del ejercicio llenamos a mano las actas para que los capturistas puedan identificar las diferentes caligrafías, pero también simulamos criterios de inconsistencia para que los capturistas también puedan registrarlos y nosotros de ahí identificar justamente aquellas actas que se contabilizan de aquellas que no. Hay algunas actas que también dentro del simulacro hacen que sume más de lo que tiene la lista nominal para poder identificar este tipo de inconsistencia y registrarlo en el PREP. También vamos a poder identificar de las actas contabilizadas en la parte inferior las urbanas de las no urbanas, que también es un dato muy significativo respecto al avance del PREP. Del lado derecho ustedes podrán observar la participación ciudadana. Aquí se hace un desglose de la votación en casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, así como en casillas especiales. Cabe mencionar que las casillas especiales no tienen una lista nominal determinada, lo que tienen es un conjunto de boletas que se asignan a estas casillas, porque son para personas que están en tránsito. Por eso es que no tienen lista nominal y justamente no necesariamente se consideran en el cálculo de la participación ciudadana, sino hasta el cierre, por el efecto que pueden tener en el porcentaje. Entonces, esto es un dato importante. Se va también a tener el avance de la lista nominal de las actas contabilizadas respecto a la lista nominal oficial, en este caso para la elección de la presidencia. Si vamos a la parte superior de la página, hasta el encabezado, por favor. Nosotros vamos a ver que tenemos un cintillo donde está presidencia, senadurías y diputaciones. Ahí vamos a poder consultar los resultados para cada una de las elecciones federales. Si ustedes observan, abajo de esas pestañas está la referencia de poder consultar votos por candidatura y votos por partido político. Reitero que lo que tenemos es una base de datos simulada. En este caso, esta base de datos simulada está calculada para que los partidos políticos empaten. Cuando pasamos a votos por candidatura, por favor. Lo que observamos ya es cómo se va a ver el avance en cuanto a la votación de las diferentes candidaturas. Ustedes pueden observar que el porcentaje es casi muy similar en cada uno de los casos, justamente porque está calculada la votación para que empaten por partidos políticos y cada una de las coaliciones tiene 3 partidos políticos. En consecuencia, conforme va avanzando en este simulacro, un candidato puede tener un porcentaje más alto en un corte y en el siguiente corte a lo mejor otro candidato, y así sucesivamente. Entonces, es la forma en que se lleva a cabo el simulacro para verificar cómo se ingresan todos los datos. Aquí tenemos la referencia en el caso de la presidencia de los votos para cada uno de los candidatos que están registrados. En la parte hacia abajo, en la parte inferior, también tenemos una tabla donde se muestran ya los votos para cada una de las coaliciones y en este caso para cada uno de los candidatos independientes. Si desplazamos hacia la derecha esta tabla, podemos ver la votación también para candidaturas no registradas, votos nulos que también se están simulando, así como el total calculado por el sistema de acuerdo al renglón que estamos observando. Y aquí también se hace el desglose de la votación de los mexicanos residentes en el extranjero. Si hacemos el desplazamiento hacia el lado izquierdo, tenemos tanto la votación en México como la votación desde el extranjero. Y si avanzamos a la parte inferior, hacia abajo de la página, también tenemos la estadística que es coincidente con lo que estábamos revisando. Si nosotros queremos consultar, por ejemplo, la votación para senadurías, vamos a la parte superior, de favor.
Seleccionamos senadurías, seleccionamos nacional y podemos tener el resultado agregado a nivel nacional, tanto de la votación en cuanto a mayoría relativa como en cuanto a primera minoría. Entonces, conforme vaya el avance de las actas, en este caso, por ejemplo, para esta votación, para este simulacro tenemos un avance de 27.794 actas de la elección de senadurías de las 157.975, con una participación ciudadana de 51%. Debo de mencionar que la participación ciudadana no es necesariamente igual para cada elección, porque los ciudadanos pueden emitir su voto para presidencia, pero a lo mejor no emitir su voto para senadurías. Entonces, en ese sentido, la participación ciudadana, por eso es que es variante para cada tipo de elección. Si nosotros hacemos un desplazamiento hacia abajo, de favor, podemos observar el total de votos, pero en esta pantalla lo que se muestra son las entidades obtenidas por mayoría relativa. Si vamos hacia la derecha, vamos a poder ver cuáles son las entidades que en este momento, a este corte, de acuerdo al simulacro, se están dando. Entonces, vamos hacia la derecha, por favor. Y, por ejemplo, de acuerdo al avance que tenemos en el simulacro, llevamos 14 para una coalición, 17 para otra y una para otra. Reitero, estos son datos simulados de acuerdo a actas que fueron llenadas a mano para poder llevar a cabo el ejercicio. Y también tenemos la estadística como tal que se muestra en todas las demás pantallas respecto al avance de las actas. También en el PREP se va a consultar la información a nivel casilla. Si vamos a la parte superior, por favor. Tenemos en la parte superior derecha la consulta por casilla. Seleccionamos consulta por casilla y vamos a poder nosotros elegir la entidad. Podemos elegir la Ciudad de México y en este caso, por ejemplo, la sección 3770. Le damos consultar. Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo va el avance. En este momento, por ejemplo, nosotros no tenemos información de la votación de esa casilla. Vamos a consultar otra casilla. Vamos, por ejemplo, a Baja California Sur. La sección 166. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos datos de esa casilla y lo que podemos observar es la votación que se está dando, ahí se está mostrando en pantalla en la parte del tabular. Aquí lo que se muestra no son resultados por candidatura o por partido político, aquí se muestra básicamente cada una de las columnas de acuerdo a los renglones que tiene el acta. Esos son los datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo. Del lado izquierdo de esta tabla nosotros vamos a poder ver un icono, si nos vamos al lado izquierdo, por favor. Y vamos a ver un icono, en este caso el icono tiene un teléfono celular, justamente esta acta fue capturada desde casilla. Vamos a abrir la imagen, por favor. Y podemos ver el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a esta casilla. Nosotros podemos hacer el comparativo de los datos que vienen en el acta con respecto al tabular y estos tienen que ser coincidentes básicamente con la información que estamos mostrando. Podemos poner en pantalla, de hecho ahorita estamos haciendo una reducción de lo que es el navegable y podemos hacer los comparativos de los primeros datos. Para el partido que está en el primer renglón tenemos 14, para el segundo tenemos 26, para el siguiente 0, para el siguiente 23, 17, 10, 26 y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, esta es la mejor, como dice el consejero Murayama, la mayor prueba de ácido del PREP, donde nosotros podemos verificar el acta de escrutinio y cómputo con los datos capturados y justamente lo que va a poder visualizar el funcionario de casilla la noche de la jornada electoral son estos datos contenidos en cada una de las actas de escrutinio y cómputo. Este es el mayor elemento de la cadena de confianza que se tiene dentro del proceso electoral respecto a los resultados preliminares, donde justamente a través de este mecanismo nosotros estamos dando la total transparencia de lo que se está llevando en el programa de resultados electorales preliminares. Debo de manifestar que bueno, este es un esfuerzo de muchas áreas ejecutivas. Aquí también es importante mencionar lo siguiente, ahorita estábamos viendo la forma en que el ciudadano a través de la computadora de escritorio ve la información, pero también el diseño de las pantallas está diseñado para poderse visualizar a través de los teléfonos celulares.
utilizando el teléfono celular que ya habíamos visto justamente en el primer bloque. Si podemos mostrarlo, por favor, Frida. Aquí estamos observando nosotros básicamente la información que se ve a través del celular. Aquí lo que hacemos es un diseño que se conoce como responsivo. ¿Qué quiere decir? Adaptamos la información para el tipo de pantalla que está consultando el usuario. Como es un celular y es a través de una pantalla táctil y generalmente el desplazamiento que hace el usuario es en vertical, entonces lo que hacemos es poner información muy sintética, muy concreta, para que finalmente el usuario pueda ver la información relevante a lo largo de cada uno de los cortes que se van a estar dando. Recordemos que el PREP va a abrir a las 20 horas tiempo del centro de la Ciudad de México y vamos a estar operando durante 24 horas con actualizaciones de cortes entre 10, 5 minutos aproximadamente. Entonces, con cada corte se va a ir actualizando la información conforme se vayan recibiendo las actas de escrutinio y cómputo, conforme se vayan digitalizando cada una de ellas, y a través de dispositivos móviles o equipos de escritorio se va a consultar la información. Por las estadísticas sabemos que en la noche de la jornada electoral los usuarios están justamente con sus teléfonos celulares, no necesariamente están en una computadora de escritorio, y por eso es que hacemos un diseño amigable para que puedan consultarla a través de estos medios. Entonces, esta es la información que se va a ver a través del celular. Nosotros podemos ir también, por ejemplo, a la página principal. Regresamos, por ejemplo, a la página de presidencia, de favor, Frida, en la de escritorio. Si podemos abarcar toda la pantalla. Si presionamos el icono de base de datos, por favor. Aquí se muestra un video para que los usuarios puedan de alguna manera trabajar con este archivo. Generalmente es un archivo que viene en formato de texto, donde en cada una de las columnas se ponen los datos correspondientes a las actas de escrutinio y cómputo, y el video es para poder apoyar y que puedan descargar el archivo y puedan importarlo a herramientas de hojas de cálculo como puede ser Excel, y en este caso también conocer cada uno de los parámetros que se tienen. Se tiene la ayuda correspondiente. Si navegamos hacia abajo de esta página, es importante aquí la descripción que se hace de este archivo, porque inclusive trae el catálogo de candidaturas y trae todas las instrucciones en un archivo que viene inserto, que es lem.txt, y de esta manera nosotros podemos tener la ayuda y poder descargar la base de datos. Si hacemos el desplazamiento, vemos toda la información, y en la parte superior izquierda podemos ver el icono de descargar. Entonces, dando un clic a ese icono de descargar, por favor. Acaba de descargar la base de datos. De hecho, justamente podemos observar en la parte inferior. Y aquí lo que hizo básicamente la aplicación es desempaquetar ese archivo que se compone de los 3 archivos: presidencia, diputaciones y senadurías. Podemos abrir el de presidencia, por favor. Y vemos 2 archivos, uno que nos da el catálogo de candidaturas y otro archivo que nos da prácticamente los resultados. Si podemos abrir el primer archivo, de favor, Frida. Aquí está trabajando porque es mucha información la que tiene contenida. Entonces podemos nosotros visualizar cada uno de los renglones donde están las actas de escrutinio y cómputo. Aquellos que no tengan datos es porque no se tiene todavía la información de esas actas. Y cada uno de los archivos va a tener la hora de corte y todo lo que es el resumen de la votación. Entonces, este es un ejemplo de lo que tenemos en el programa de resultados electorales preliminares, y esto es con el objetivo de tener la mayor publicidad y que finalmente también los usuarios puedan corroborar la información que está contenida en las páginas, los agregados que se están mostrando, y que ellos también puedan utilizar la información contenida en este archivo para poder hacer las cuantificaciones, los cálculos y los análisis que correspondan. Reiterando que, bueno, finalmente todo lo que hemos llevado a cabo durante esta jornada requiere de la participación de muchas
áreas. La Unidad Técnica de Servicios de Informática es la encargada de coordinar el programa de resultados electorales preliminares, pero es un trabajo multidisciplinario de muchas direcciones ejecutivas, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de nuestros órganos delegacionales, de nuestros especialistas del Comité Técnico Asesor, del ente auditor, de nuestras autoridades que justamente intervienen en la revisión y aprobación de los acuerdos que norman el PREP. Entonces es un trabajo colaborativo de mucha gente, de muchas mexicanas y mexicanos que están comprometidos con la transparencia, con las funciones electorales. Aquí terminaría mi intervención y tengo entendido que pasaríamos a un siguiente bloque de preguntas y respuestas. Buenas tardes, muchas gracias, Jorge. Gracias, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Vamos a abrir una ronda de preguntas respecto de esta simulacro. ¿Perdón? Sí, aquí tengo… sí, ya voy. En la primera de ellas es Aurora Cepeda de Imagen, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ya no sé ni qué días son. Bueno, 3 preguntas. Bueno, una duda primero, 2 dudas. ¿En dónde van a estar las actas con inconsistencias? ¿Dónde las podemos consultar? Porque, digo, para que no se nos vaya la nota, ¿no? Ahí de como en el 2006. Bueno, el asunto segundo, me quedé con una duda en el tema de las fotografías de las actas. El CAE va a fotografiar con su celular cuando le entreguen el acta ya terminada de presidente de la República. Ya no entendí si cuando llega al centro de acopio se le vuelve a digitalizar, ¿son 2 veces que se digitaliza o solo una? ¿Y qué? ¿Cuál suben al sistema? ¿La del CAE o la del centro de acopio? Segundo, un asunto más a lo mejor para el secretario ejecutivo, si nos pudiera recordar, secretario, ¿cuánto va a costar el PREP? ¿Cuánta gente involucra? Porque vimos ahorita muchísimas personas capturando, pero en el país me imagino que ha de ser un ejército. Si nos pudiera recordar esos datos del costo, número de gente que va a participar. Y para el consejero presidente una preguntita más política. Se ha dicho desde el inicio del proceso electoral que los rusos quieren hackear, que hay bots que quieren entrar, que el crayón no sirve, que se puede borrar la boleta, vaya, hasta que no hay recuadro de Andrés Manuel López Obrador se está diciendo en redes sociales. En general, obviamente, todo esto está pues hablándonos de la desconfianza que hay. ¿Qué probabilidades hay, consejero, de un fraude electoral en las elecciones del 2018? ¿Qué podrías tú decirle a la gente sobre esta posibilidad? Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, Aurora. El micrófono, por favor, para Nayeli Cortés, del Heraldo de México. Buenos días. Yo quisiera preguntarles, el secretario ejecutivo ya reconoció que el PREP va a fluir lento. ¿Qué estrategias tienen pensadas para evitar que ese flujo lento, que puede ser normal, le cerrarezca el ambiente y se convierta en caldo de cultivo para que se alegue que algo no está operando bien? Eso por un lado, y puntualizaría una pregunta de Aurora, que nos especificaran qué mecanismos de blindaje, digamos, tiene el PREP para evitar intentos de hackeo y qué protocolos se seguiría si es que alguno tiene éxito. Gracias, Nayeli. Carolina Rivera, de Milenio, por favor. Gracias, buenas tardes por acá atrás. Consejero presidente, si me permite también, acá estoy. La violencia se mantiene en la mayoría del país, el número de candidatos asesinados sigue creciendo día con día y aun cuando no es responsabilidad del instituto, no hay algún llamado, más que nada a la ciudadanía, no tanto a las autoridades, sino a la ciudadanía para que pues el 1 de julio sea una jornada electoral en donde haya alta participación, porque puede ser que mucha gente no quiera salir a las calles por esta ola de violencia. Y en segunda parte, si me permite también, quisiera preguntarles sobre las fake news. ¿Qué harán en esta recta final para combatir este tipo de noticias que traen información falsa o que busca desinformar a la ciudadanía? Y entre ellas, pues justamente las que pues rodean al PREP, de que se caerá, de que no habrá las condiciones, considerando también de que en uno de los simulacros que tuvieron presentaron algunos problemas, hubo fallas eléctricas, hubo algunos errores o algunas fallas, si ya estas ya fueron subsanadas y si está totalmente garantizada su actuación para el 1 de julio. Gracias.
Y tomamos este primer grupo de varias preguntas que fueron formuladas y luego seguimos con otra ronda de preguntas. Si gustan, para poder aclarar lo de las actas con inconsistencias. De hecho, lo que se va a mostrar es cada una de las actas del PREP. No hay un archivo de inconsistencias como tal. Si un acta en dado momento tiene algún dato que sea ilegible, se va a mostrar directamente en el PREP, se va a mostrar en cada uno de los renglones cuál es el estatus de esa acta y se va a poner de manera muy clara el dato es ilegible o no tiene dato, pero esa acta se va a mostrar como tal en el PREP y partamos del hecho de que finalmente vamos a tener las imágenes. Entonces, el ciudadano va a poder comparar la imagen del acta contra los datos que se están registrando y en este caso, si hay un dato ilegible, también podrá verificarlo en la información que se capturó en el PREP. De manera muy clara, no hay archivo de inconsistencias, todo se muestra en el PREP, todo está dentro del listado de actas que están aprobadas y que finalmente se van a capturar durante la noche de la jornada electoral. ¿Qué fotografía es la que se utiliza? Si fue por parte de PREP Casilla o fue donde se llevó a cabo la digitalización en el centro de acopio y transmisión de datos. Si el acta se hizo por PREP Casilla y finalmente ya ingresó al sistema, el acta que se utiliza es la de PREP Casilla. De cualquier manera, cuando llegue el acta al centro de acopio, se va a digitalizar. Cuando se digitalice en el sistema, al personal le va a aparecer esta acta ya se digitalizó y lo único que se va a tener es una imagen adicional, pero el acta que se pone en el PREP es la primera que llega, ya sea por PREP Casilla o por el centro de acopio y transmisión de datos. Y también resaltar que no necesariamente vamos a poder recibir el 100% de actas a través de PREP Casilla, sobre todo porque habrá algunas casillas en las que no se tenga acceso a internet a través del celular y en consecuencia no se pueda recibir por este medio. Entonces, eso en cuanto a la parte de la fotografía. ¿Cuántas personas intervienen en el PREP? Es una pregunta que también hicieron al secretario. Estamos hablando de más de 8,000 personas que están dedicadas a todo lo que es la parte de captura, verificación y coordinación en los centros de acopio y transmisión de datos. Es un número de personas importantes, sobre todo para poder llevar a cabo una captura continua y poder dar los resultados también de manera oportuna. En este caso también calculando el tiempo que se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que ya comentó el secretario ejecutivo. Esto es sin considerar a los capacitadores asistentes. Los capacitadores asistentes a partir de este ejercicio federal ya también son parte del PREP, porque van a llevar a cabo la captura de la imagen del PREP. Y estamos hablando de más de 38,000 CAEs que van a tener la posibilidad de poder llevar a cabo esta actividad. Entonces también hay que sumarlos a este ejercicio. Y también aquí involucramos de manera muy importante a nuestros vocales de organización que durante la jornada electoral también están coordinando a todos los capacitadores asistentes junto con los supervisores. Entonces es personal que derivado de esta función de PREP Casilla se están sumando al programa de resultados electorales preliminares. Respecto a los mecanismos de blindaje que tiene el PREP, ya lo mencionaba en la presentación inicialmente, la auditoría es un elemento sustantivo. El que un tercero esté haciendo una verificación de todos los componentes del PREP y se estén simulando posibilidad de afectaciones para poder verificar que el sistema opera sin problemas es uno de los ejercicios importantes. Esta auditoría la hacemos de manera rutinaria, es parte de los ejercicios de seguridad. De hecho, nosotros desde el diseño del PREP establecemos todos los riesgos en materia de seguridad y establecemos las diferentes acciones que se deben de tener para poder mitigar cualquier tipo de ataque al que pueda ser sujeto el programa de resultados electorales. También este blindaje va asociado a los difusores, es muy importante tomar en cuenta esto. La base de datos del PREP, donde se van a registrar los datos e imágenes, está aislada de internet, no está disponible a través de internet. ¿Qué es lo que hacemos? Que cada cierto tiempo, cada 5 o 10 minutos, sacamos una fotografía fiel, tanto de datos como de imágenes, ¿sí? Y la ponemos con los difusores, a través de estos más de 20 difusores que vamos a tener en sus portales de publicación. Entonces nosotros tomamos tanto datos como imágenes y los ponemos a través de los portales de los difusores. Si alguien quisiera afectar al PREP, tendría que afectar a los portales de los medios de comunicación, que sabemos que son muy robustos, que tienen una gran demanda de usuarios y que finalmente es parte del ejercicio que hacemos para poder blindar el programa de resultados electorales preliminares. Entonces nosotros sabemos que los riesgos evolutivos
evolucionan con el tiempo, las tecnologías evolucionan, pero nosotros también estamos al pendiente de ello para poder aplicar todos los mecanismos de seguridad y disponibilidad que requiere el PREP. Se mencionaba lo de fallas en algún simulacro. Efectivamente, en simulacros pasados tuvimos algunas fallas de energía eléctrica en algunos consejos distritales. Justamente para eso es el simulacro, para verificar procedimientos, para verificar que las plantas de emergencia estén funcionando adecuadamente, para revisar la propia operación y desempeño del sistema, y el propósito de cada simulacro es hacer una evaluación tanto de procedimientos, de lo que se está llevando a cabo en captura en calidad, poder determinar aquellas situaciones a corregir, aquellas situaciones a mejorar, y en las siguientes pruebas y en el siguiente simulacro poder aplicarlas para que efectivamente tengamos continuidad. Entonces, estamos hablando que en este tercer simulacro están operando los 300 centros de acopio y transmisión de datos, están operando los 2 centros de captura y verificación, está operando todo el personal, está operando de manera continua el PREP. Podemos decir que pues estamos prácticamente unos días de que ya se realice el ejercicio oficial de este programa de resultados electorales preliminares y se han hecho todas las acciones para que este PREP sea confiable. Me parece ser que las preguntas de carácter técnico fueron resueltas, a reserva de que se me haya pasado alguna. Muchas gracias. Muy brevemente, porque Jorge ya creo que atendió a las preocupaciones que me habían tornado a mí. Efectivamente, son alrededor de 8,000 personas las que están directamente involucradas en la operación del PREP, que ya tienen varias semanas de entrenamiento y preparación, más los 38,000 CAEs, que son los que toman directamente la información desde las casillas y las transmiten. El presupuesto asociado al PREP es de 298.5 millones de pesos. Y si me permiten un comentario, yo no diría que el PREP es lento o es rápido. El PREP es el resultado del modelo electoral. Ese es lo que hay que tener muy claro. Al hacerse la reforma del 2014, instaurarse la casilla única, y al disponerse las mismas normas que el dato para el PREP se toma del acta, el ritmo de publicación del PREP es consecuencia de estas decisiones que se tomaron a nivel legislativo, y nosotros lo que hacemos es operar bajo esas condiciones el PREP. Entonces, el ritmo que va a tener, yo insistiría, no es ni lento ni es rápido, es la consecuencia del diseño del modelo electoral a partir de 2014 y de la información directamente asociado al programa de resultados electorales preliminares. Gracias. Yo quiero responder las preguntas que me han formulado directamente y hacer algún comentario adicional a lo que ya Jorge y Edmundo han planteado. Y comenzaría a partir señalando lo siguiente. Esta es una semana importantísima en términos de concretar lo que hemos venido desplegando desde que arrancó el proceso electoral, y que es un esfuerzo mayúsculo de esta institución para generar información y combatir la desinformación. Lo dijimos cuando arrancó este proceso electoral. Nosotros tenemos la pretensión, seguimos teniendo la pretensión de que esta, que va a ser la elección más grande de nuestra historia, que va a ser la elección más libre de nuestra historia, sea también la más explicada de nuestra historia. Y el combate a la desinformación desde el INE lo hemos asumido como el resultado de un ejercicio no de censura de noticias falsas, sino de combatir la desinformación con información. El que ustedes nos acompañen en este simulacro es un ejercicio de información respecto del PREP, asumiendo que los medios de comunicación son aliados del INE, que no condescendientes ni cómplices de esta institución. Ustedes mismos, lo he dicho en muchas ocasiones, los medios de comunicación cumplen una responsabilidad primordial en la democracia, que es la de generar información objetiva, puntual y en la medida de lo posible verdadera, verificada. Este simulacro no es solamente la concreción de un ejercicio de mejora paulatina, ya lo decía Jorge. Pues si tuviéramos la certeza de que los sistemas van a funcionar a la perfección desde el primer momento, no haríamos simulacros. Los simulacros y los errores que eventualmente se detectan en los simulacros son precisamente el modo de eficazmente probar los sistemas. Nosotros no vamos a llegar, ningún sistema de la elección va a llegar a ponerse a prueba el día de la jornada electoral. Todos, una y otra vez,
han sido revisados, puestos a prueba, sometidos a estrés informático, de modo tal que el día de la elección tengamos la seguridad de que todos los sistemas van a funcionar bien. Si en alguna ocasión hubo alguna falla en el simulacro, pues precisamente para eso se hizo. El simulacro fue exitoso para permitirnos identificar cuáles son los eventuales elementos de mejora. Y hoy podemos decir que este simulacro, el último que estamos haciendo, es un simulacro que no ha tenido ninguna falla. Pero la idea de involucrarlos a ustedes en este ejercicio es precisamente que ustedes mismos cumplan ese rol, como por cierto lo van a hacer sus medios el día de la jornada electoral. Las 25 pantallas que estarán operando en Internet, que servirán como difusores, son de los medios de comunicación, de muchos de los medios de comunicación que ustedes representan. A eso me refiero cuando el combate a la desinformación no solamente es responsabilidad de las autoridades electorales, es una responsabilidad conjunta. Por eso este espacio, para poder aclarar dudas. Cuando un medio tiene dudas respecto de la operación de un sistema, entonces nosotros mismos estamos fallando en esa cadena de construcción de información de la que los medios son un elemento primordial. Ese es el modo en el que vamos a afrontar la desinformación que se ha venido generando y que ha sido combatida, me parece, eficazmente. Además de que en esta elección contamos con el respaldo de las grandes redes, los gestores globales de redes sociales, precisamente para hacer proliferar la información cierta y validada frente a la información errónea. Y esto me lleva a un par de señalamientos a propósito, concretos a propósito de ataques. Parte de las noticias, incluso un secretario de Estado norteamericano vino a México a decirnos que nos recomendaba cuidarnos de los rusos. No estamos cuidando de todos. Estamos cuidándonos de cualquier tipo, digámoslo así, de intento de intromisión a nuestros sistemas. Para eso mismo hemos recurrido a una serie de alianzas estratégicas para verificar no solamente la integridad informática de los sistemas, sino también la seguridad, el blindaje informático de los mismos. Ninguno de los 32 sistemas que han estado operando durante el proceso electoral, y particularmente los que van a operar el día de la jornada electoral, está exento de una auditoría externa. Por cierto, para combatir las fake news, las noticias falsas. Ninguno de esos 32 sistemas han sido delegado a un tercero. Todos, absolutamente todos los sistemas del proceso electoral son construcción del Instituto Nacional Electoral, son gestionados por el Instituto Nacional Electoral y el único responsable de la seguridad e integridad de los mismos es el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, hemos recurrido, insisto, a estas alianzas estratégicas primordialmente con universidades públicas, la UNAM, el Politécnico y la UAM, para que todos estos sistemas sean auditados en términos de su integridad informática y también de sus protocolos de seguridad. También es cierto que hemos recurrido a algunas empresas externas de seguridad informática, cibernética, para que nos auditen nuestros sistemas y nos hagan recomendaciones para mejorar la seguridad y el blindaje frente a algún intento de hackeo. Pero los únicos responsables de nuestros sistemas somos nosotros. Nosotros no dependemos de otras instancias. El PREP, por ejemplo, que el programa que nos ocupa es, y esta ya es una historia, así lo hicimos en 2009, lo hicimos en 2012, lo hicimos en 2015 y lo estamos haciendo ahora. El PREP será auditado en términos de su integridad, de la integridad de cómo se construye informáticamente el sistema y de los mecanismos de seguridad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nadie mejor que la UNAM puede blindar el propio sistema y el próximo jueves, pero ya con las preguntas me estoy quedando sin intervención final, el próximo jueves a las 12 del día, el jueves 28 a las 12 del día, están todos ustedes invitados en la macrosala de prensa para la entrega del reporte del resultado de la auditoría informática que este sistema ha hecho a las 12 horas, que la UNAM le ha hecho al programa de resultados electorales preliminares. Nadie mejor que la UNAM para acompañar y dar certeza respecto de este sistema para nosotros. Un dato adicional, el PREP no va a ser más lento, es más, me voy a permitir no contradecir, sino complementar lo que ha dicho el secretario ejecutivo. El sistema hoy es mucho más rápido, fue diseñado para ser más rápido. Lo que pasa es que el escrutinio y cómputo en las casillas, que eso no es el PREP,
va a ser más lento por obvias razones, porque hasta 2012, y prácticamente en la gran mayoría de los casos en 2015 teníamos solo una elección federal, la figura de la casilla única, de la casilla tal como existía, implicaba el escrutinio y cómputo de 3 elecciones federales. En el 12 se escrutaron 3 elecciones federales, presidentes, senadores y diputados. Ahora, en 9 estados, en cada casilla se van a contar y sistematizar los votos de 6 elecciones, 3 federales y 3 locales. Es decir, lo que va a funcionar más lento no es el PREP, lo que va a ser más lento, pero eso es el diseño, a eso se refería el secretario ejecutivo con el diseño legal, es que el escrutinio y cómputo en las casillas únicas, que son el 96% de las 157,000 casillas casi que vamos a instalar, requerirán pues, que los ciudadanos cuenten no solo 3, sino al menos 4, 5 o hasta 6 elecciones. Lo que va a ser más lento es la llegada de información al PREP, por lo que acabo de mencionar, porque las actas van a tardar más en llenarse, pero el PREP va a ser mucho más rápido. En el último simulacro, hay que ver las cifras finales del día de hoy, el 60% de las actas se capturaron a través de la aplicación móvil en celulares por parte de los CAEs. Es decir, el sistema en cuanto tal, este sistema que nos explicaron hace un rato, en el que los ciudadanos, los capturistas capturan solamente una vez el acta, pero esa acta es compulsada con la captura que algún otro capturista en algún otro lado del país hizo para hacerla compulsa, vuelve más rápido el sistema. Antes, hasta 2015, cada capturista capturaba 2 veces la misma acta. Es decir, el PREP va a ser más rápido. El flujo de información que el PREP va a reflejar va a ser más lento. Por eso, porque va a haber menos actas que habrán llegado a las 12 de la noche, como decía el secretario, al arranque de este ejercicio el día de hoy, respecto de lo que había ocurrido en años anteriores. Pero el PREP va a ser mucho más rápido. Y creo que es importante señalar, para evitar malos entendidos y desinformación, que cualquier persona, desde cualquier lado del mundo, en que tenga acceso a Internet, puede descargar la base de datos del propio programa, como lo señaló Jorge Torres, y cada corte implicará la posibilidad de descargar una nueva base para poder hacer si quien quiera hacerlo, una auditoría, digámoslo así, del funcionamiento del propio PREP. El tema de la violencia, y con esto termino, es muy lamentable que en México tengamos que hacer elecciones en un contexto de violencia. Corrijo. Es muy lamentable que en México padezcamos un contexto de violencia desde hace muchos años como el que estamos viviendo. La violencia, el contexto de violencia es un contexto que estaba allí antes de que arrancara el proceso electoral y que lamentablemente sigue allí. El año pasado fue el año con el mayor índice, el mayor número de asesinatos en la historia reciente del país. Pero eso no se debe a las elecciones. Las elecciones se insertaron en ese contexto de violencia. Y por supuesto que las elecciones pueden verse afectadas por el contexto de violencia. Por eso es una responsabilidad del Estado mexicano, de las instancias de seguridad, generar las condiciones propicias para que el día de la elección y los días previos, y también los días posteriores, pero particularmente el día de la elección, exista un contexto de paz pública y de seguridad garantizado para que los millones de mexicanos que estamos convocados a las urnas podamos ejercer nuestro voto en paz. La amenaza de la violencia es una amenaza que tenemos que exorcizar. La muerte de un solo candidato es condenable y este instituto ha sido enfático cada vez que ha habido una noticia de esta naturaleza en condenar la violencia, porque la violencia es la negación de la democracia. La democracia significa, por definición, la recreación de la pluralidad política y de nuestras diferencias en paz. La némesis de la democracia es la violencia. Construir un contexto de violencia es una responsabilidad, de paz pública, es una responsabilidad de las instancias de seguridad del Estado mexicano, con las que hemos venido construyendo protocolos para que en los días previos a la elección, pero sobre todo el día de la elección, existan elementos para inhibir y sobre todo tener una capacidad de respuesta inmediata frente a cualquier acto que pretenda empañar, violento, que pretenda empañar el proceso electoral. Una última cosa, y me gusta enfatizarlo.
A pesar de que los ciudadanos no somos responsables del contexto de violencia, ni de combatir ese contexto de violencia, sí los ciudadanos podemos hacer del voto, como ocurrió en 1994, en un contexto de violencia distinta a la que hoy aqueja a la sociedad mexicana, en donde tuvimos la votación más alta de nuestra historia, una manera, a través de nuestro voto, participando con nuestro voto, de decir que a la democracia mexicana no la para nadie y que las y los ciudadanos con nuestro voto ratificamos nuestro compromiso con la solución pacífica de las diferencias que son precisamente las elecciones. La apropiación ciudadana que hemos visto en las elecciones es la mejor manera de decirle todos, conjuntamente, como sociedad, no a la violencia. Gracias. Héctor Gutiérrez, de Reforma, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son dos preguntas al consejero presidente. El año pasado, en la elección a gobernador de Coahuila, hubo una discrepancia entre el resultado del conteo rápido y el del PREP. ¿Hay posibilidad de que se presente este escenario el próximo 1 de julio? ¿El INE está preparado? ¿Qué medidas va a tomar para evitar un error de esta naturaleza? Y segundo, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades electorales a que no se dejen someter a presiones, a que actúen con imparcialidad y autonomía de cara a los comicios. ¿Qué opina usted de este llamado y si ven alguna intromisión de la Iglesia en asuntos de carácter público? Gracias. Julio Pérez de León, Capital Media. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Pues bueno, ya la parte técnica está más o menos desglosada, está más o menos detallada sobre el PREP, sobre el conteo rápido. Los momentos previos, cuando se instala la casilla, ¿tienen alguna idea o cuántas mamparas se van a instalar por casilla? Y si hay algún estudio, alguna investigación que les defina cuánto tarda aproximadamente un elector en sufragar. Porque pues vaya, estamos partiendo de que hay un universo extraordinariamente amplio, no solamente de casillas, sino de eventuales electores, y esto tal vez amplíe el horario en cuanto al cierre de las casillas, en dado caso de que se genere este escenario. Gracias. Claudia Flores, Televisa. Hola, buenas tardes. A mí, más que preguntas que ya han hecho varias sobre el PREP, me interesa, consejero presidente, algún pronunciamiento de su propia voz en este sentido. Nosotros entendemos que no es propiamente la difusión de resultados lo que va a ser más lento, sino pues el escrutinio y cómputo. Sin embargo, la gente, y esto se presta a las famosas fake news, no lo va a notar así el día de la elección, entonces va a decir, ay, bueno, es que hace 6 años a estas horas ya teníamos el 70% de las actas arriba y ahorita nos están hablando de que tenemos el 35%. En esos términos quiero preguntarle, ¿usted qué le diría a la gente que la lentitud con la que va a ver los resultados respecto a otros procesos electorales no implica trampa? Por un lado, y preguntarle también, ¿usted garantiza que en ningún momento se va a caer el PREP en la noche que va a estar funcionando básicamente del 1 al 2 de julio? Y retomar la pregunta que le hizo mi compañera Aurora, ¿hay garantías? Hoy le puede decir 8 días de la jornada comicial a los ciudadanos, ¿hay garantías de que no habrá fraude el 1 de julio? Gracias. Gracias, Claudia. Karina García, por último, Karina García del Universal. Gracias, buenas tardes. Un poco sobre este asunto de, bueno, ya nos aclararon que no va a haber este archivo de inconsistencias. Sin embargo, en 2015 pasó un detalle, pues muy menor, pero pues sí generó ruido, que fue el contar más de 100%. Entonces, y en este caso se trataba de actas que luego se corrigieron y se subieron, en fin, pero en lo que se explicó todo eso, pues hubo más de 100%. ¿En dónde se van a archivar este tipo de inconsistencias o cómo van a estar reflejadas en el interfaz? Porque precisamente fue el interfaz el problema del PREP del Estado de México el año pasado, que también generó ruido y fue una cuestión solamente de presentación de resultados. La otra pregunta tiene que ver con el magisterio. El magisterio ha anunciado que va a tener movilizaciones el 1 de julio. ¿Qué coordinación o qué pláticas han tenido con gobernación o con dependencias de gobiernos sobre este punto? En el entendido de que estuvieron aquí 3 semanas y pues no hubo pláticas, pero tampoco se fueron, ¿no? No hubo diálogo. La otra pregunta tiene que ver con
un poco lo que decía Claudia, que bueno, hay personas que van a decir, bueno, ¿por qué no está el 100%? ¿Por qué no está el 90%? En fin, ¿no? Pero hay difusores, bueno, hay organizaciones o hay activistas que se están asumiendo como difusores alternos porque ellos creen que pues no se van a difundir suficientemente las actas, entonces están instruyendo a sus seguidores a que vayan a las casillas y les tomen fotografías y se las envíen para que ellos tengan su propia aplicación, lo cual, bueno, pues va a ser coincidente con las informaciones del INE, pero no va a satisfacer, digamos, que la expectativa de que ellos tendrían la información rápida o al 100%, con el añadido de que con el 80% podrían decir va ganando X o va ganando Y, sin contar el 20% que desde luego va a ser pues definitorio para marcar el triunfo a favor o no de un candidato. Es decir, hay que esperar el 100%, ¿no? En pocas palabras. Pero como hemos visto la experiencia, pues con el 80 o 50 o X% pues ya dan ganadores. Y por último, también han hecho llamados pues a que no se difundan encuestas de salida y que nadie se declare ganador, pero son llamados a misa. ¿Repetirá ese llamado a misa? Señores, adelante. Respecto ahorita al comentario que tiene que ver con el asunto del 2015, realmente ahí la situación no fue en el programa de resultados electorales preliminares, fue en el sistema de cómputos a través de Internet, donde se visualizó un porcentaje arriba del 100%, esto derivado de la situación de los recuentos, y que se ajustó justamente en el día siguiente al miércoles este parámetro para que diera correctamente el porcentaje. Pero sí hay que tener en cuenta la diferencia. Lo que se comentó tiene que ver con el sistema de cómputos distritales que opera el miércoles siguiente, no con el programa de resultados electorales preliminares. ¿Algún comentario también adicional sobre esto que acaban de mencionar respecto a los ejercicios adicionales por la ciudadanía? Son válidos, en este caso la ciudadanía puede llevar a cabo los ejercicios que considere, nada más que se van a basar, y esto también para tenerlo muy en cuenta, en un documento electoral que no vimos aquí, que son las sábanas que se colocan en las casillas al término de la clausura de la casilla. De hecho, lo que vamos a tener es el escrutinio y cómputo. Una vez que concluya el escrutinio y cómputo, se van a llenar las actas de escrutinio y cómputo. Una vez que concluya el escrutinio, el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, se va a llenar el acta de la jornada electoral, y ya una vez que concluya esto, se va a integrar el paquete, se va a llenar la sábana, y ya que se esté cerrando la casilla es que se va a colocar esta sábana, que seguramente es de donde estarán obteniendo la información para estos ejercicios ciudadanos que se estarán llevando a cabo por parte de la ciudadanía y que efectivamente tenemos conocimiento de ellos. Muy puntualmente, en relación a cuántas mamparas y el tiempo que le llevará a un ciudadano sufragar, son preguntas obviamente que están vinculadas, como hemos insistido. Habrá 9 entidades que tienen 6 elecciones, habrá otras entidades que tienen 5, 4, hasta 3. Cuando se trate de entidades en las cuales tenemos 5 o más elecciones, tendremos 2 mamparas por casilla, justamente para facilitar el flujo de los ciudadanos y que la votación pueda ser más rápida. Dependerá de que, bueno, obviamente en Baja California, en Nayarit, que habrá 3 elecciones, pues el flujo será mucho más rápido que en aquellas en las cuales tengamos 6 elecciones. Pero para facilitar la logística de operación en las casillas, por eso se han dispuesto incluso lugares más apropiados, más adecuados para que el flujo sea mucho más rápido. La ley prevé que además del presidente habrá 2 secretarios, justamente para facilitar en aquellas entidades en donde hay no solamente elecciones federales, y los secretarios coadyuven con el presidente para hacer más ágil el flujo de los ciudadanos en las urnas. De la misma manera, hay un tercer escrutador que auxiliará a los ciudadanos para, una vez que salga de la mampara, deposite
la boleta en la urna correspondiente, que cada boleta está identificada con un color, dependiendo del tipo de elección, y al mismo tiempo ese color corresponde con el color con el que se identifica la urna, y la urna estará también con alguna indicación para que el ciudadano pueda identificar que deposite ahí la de presidente, la de senadores, la de diputados, o bien el caso de las elecciones locales. Todo esto para facilitar, insisto, el flujo de ciudadanos, que el tiempo sea el menos posible, evitar colas a lo largo de la jornada y facilitarles la operación. Por otro lado, por lo que se refiere a la pregunta, Karina, que tú indicabas sobre las negociaciones con la CENTE, lo que tenemos indicado es que incluso ya se levantaron las movilizaciones en la Ciudad de México, y eso corre para el resto de las entidades en donde esta agrupación sindical tiene presencia. Las noticias son buenas en ese sentido, de que a diferencia del 2015, el flujo de la votación en estas entidades y la movilización que pudiera en algún momento ser algún tropiezo para la organización de la elección, se han levantado, se han dado las condiciones apropiadas, así nos informa la Secretaría de Gobernación. Y por otro lado, Karina, lo que mencionabas también, es que los ciudadanos, ya sea en lo individual o agrupados en diferentes asociaciones, puedan tomar la información a partir de lo que nosotros desplegamos al término de la jornada por el exterior de las urnas. Pues es voluntad de cada ciudadano, y qué bueno, al contrario, que fluya la información, que la asumen. Esto para mí no sería una mala noticia, sino el interés de los ciudadanos por estar informados, compartir la misma y que la comparen con la información que esta autoridad va a difundir. Ellos en las mantas nomás aparecen los resultados agregados, nosotros les vamos a dar un dato adicional. Pueden ver el acta, elección por elección, de su casilla y de las casillas de sus vecinos e incluso de otras entidades. Creo que lo que buscamos es que la ciudadanía se involucre, pero también es muy importante involucrarnos sabiendo qué es lo que vamos a ver y cómo entender la información que está fluyendo y los diferentes niveles de información. Pero entre más estemos involucrados, muchísimo mejor. Entre más estemos nosotros auditados, mucho mejor. Y creo que eso es lo que contribuye a la certeza en el proceso electoral. Pero para mayor certeza sobre estos datos de tiempos, movimientos, cómo están organizadas las casillas, les vamos a proporcionar a la prensa todos los diagramas de flujo para que vean los diferentes tipos de casilla que están ya predispuestos y los tiempos y movimientos que tenemos previstos, tanto para la jornada dentro de la votación como después para los cómputos correspondientes y el acopio de la información, para que ustedes tengan el detalle caso por caso. Gracias. Permítame comenzar las respuestas planteando un punto que acabo de decir, pero que acabo de mencionar en las otras respuestas, pero me importa enfatizar. Para no generar desinformación y para que ustedes tengan mucha claridad y no reproduzcamos información que no es correcta, porque viendo un poco la información que se ha planteado, parecería que hay un punto que no hemos logrado explicar suficientemente. El PREP como programa, el que hoy tenemos, es el mejor programa de resultados electorales preliminares en la historia, en términos de su funcionamiento y en términos de inversión y aplicación tecnológica. Eso va a permitir que el PREP sea el PREP más rápido en su funcionamiento de la historia. Lo que dijimos también, y me gustaría, los invito a ello, a que la información que se difunda se ciña a este punto en concreto, es que los datos con los que se va a alimentar el PREP, por obvias razones, se van a recibir más tarde. Déjenme decirlo así. No es que el flujo de información del PREP y que el PREP emitirá públicamente va a ser más lento. No, eso es equivocado. La información de la que se va a nutrir el PREP, que son las actas, las imágenes de las actas, va a llegar más tarde, porque hay más actas que llenar y más elecciones que computar en las casillas. Entonces, si logramos en esta alianza a las que lo estamos invitando, precisión y puntualidad,
vamos a ser ustedes y nosotros, ustedes medios como órganos difusores de la información y nosotros como órganos generadores de la información, mucho más eficaces para combatir eso que daña mucho a la credibilidad pública y a la democracia al final, que son las noticias equivocadas. Primer punto. Segundo punto, todos los conteos rápidos y los PREPs que ha realizado la autoridad electoral, el IFE primero, el INE después, todos invariablemente han encontrado una coincidencia en términos de los rangos de votación que para cada candidato arroja el conteo rápido y los datos que, agregados para cada candidato, arroja el PREP. Nunca ha habido una discordancia. En algún caso, en alguna entidad, esto ocurrió a cargo de un órgano electoral local. El INE presentó en su momento un informe de cuáles fueron las razones técnicas y las decisiones, no necesariamente las más pertinentes, que llevaron a que esto ocurriera. Este INE está blindado frente a ese hecho. Una vez más, el INE, este PREP quiero decir, este PREP y conteo rápido, una vez más, el conteo rápido que se realizará por parte del INE y los resultados del conteo del programa de resultados electorales preliminares y los del cómputo distrital estarán coincidentes como ha venido ocurriendo en todos los ejercicios que ha hecho esta autoridad electoral. En segundo lugar, esta autoridad electoral ha venido desplegando todas las atribuciones para garantizar que las y los ciudadanos el 1 de julio podamos votar en libertad. Y vamos a seguir haciéndolo, estando muy vigilantes en este periodo que viene. Vienen momentos delicados del proceso electoral. El miércoles se cerrarán las casillas. A partir del primer minuto, del primer segundo, las campañas, no las casillas, perdónenme, las campañas. A partir del primer minuto, gracias, a partir del primer minuto del jueves comenzará el así llamado periodo de reflexiones. Es un periodo en el que no se pueden ni difundir resultados de encuestas, sino hasta el cierre de la última casilla a nivel federal, es decir, hasta las 8 de la noche, ni se puede hacer actos de proselitismo. Estaremos atentos y vigilantes para que ello no ocurra. Y desde ahora reiteramos que cualquier acto de proselitismo en ese periodo delicado del proceso electoral constituye, además de una eventual falta administrativa, también un delito electoral. Las autoridades estaremos garantizando este punto. Por lo que la pregunta de Héctor Gutiérrez, nosotros invocamos a todos, lo hemos venido haciendo, a todos los actores políticos, sociales y económicos a respetar las reglas del juego. Quien no respete las reglas del juego será sancionado por esta autoridad electoral. La ley es clara, las reglas del juego son conocidas. El llamado a todos es que juguemos conforme a las reglas del juego que nos hemos dado y que actuemos con responsabilidad para que el día después, el 2 de julio, todas y todos podamos decir que celebramos la recreación de la democracia en las urnas y que enfrentaremos conjuntamente los problemas nacionales. La casa común va a estar allí, nuestro país va a estar allí el 2 de julio y hay que cuidarlo desde ahora y eso implica responsabilidad. Me la mampara, no me detengo ya. Claudia, la mejor manera de contrarrestar este eventual hipótesis de que, o suspicacia a partir de un flujo, de una aparición de los resultados de manera más tardía, por las razones que he dicho, es explicarlo. Por eso desde ahora hay que comenzar a decir que las actas van a tardar más en llenarse, que los resultados en el PREP van a aparecer más tarde. Si lo hacemos en la noche de la elección, vamos a tener problemas, pero hay que hacerlo desde ahora, porque precisamente avisarlo, anticipar este hecho es la mejor manera de inocular la desconfianza, que todo mundo sepa que eso va a ocurrir, que no es una responsabilidad del instituto, sino de un diseño legal que es el que nos rige, que son las reglas del juego. El programa de resultados electorales preliminares opera con una enorme cantidad de sistemas de seguridad, no solamente informáticos, sino también de respaldo. En cada una de nuestras juntas distritales, es decir, donde estarán operando los centros de captura del PREP, están ya respaldadas, por ejemplo, frente a eventuales interrupciones del flujo de energía, con plantas que la propia Comisión Federal Electoral ha dispuesto, ha permitido,
electoral, perdóneme, Comisión Federal de Electricidad, CFE, perdón, la electoral ya no funciona desde hace mucho tiempo. La Comisión Federal de Electricidad ha venido proporcionándonos de modo tal que no existan, digamos, ni riesgos desde el punto de vista informático, ni riesgos desde el punto de vista de infraestructura para el funcionamiento del propio programa de resultados electorales. Y las mejores garantías de que no hay fraude, de que no va a haber fraude, no solamente es el compromiso del Instituto Nacional Electoral, que sobre ese se puede creer o no, sino es el hecho de que la elección la van a operar millones y millones de ciudadanos. Esta elección no solamente será la elección más ciudadanizada de la historia, 1.400.000 ciudadanos van a recibir y contar los votos. Ellos son los principales auditores y vigilantes de que la voluntad popular va a ser respetada, sino que también esta probablemente será la elección más vigilada por los partidos políticos de la historia. Nunca antes habían sido registrados tantos representantes de casilla por parte de los partidos políticos como ha ocurrido para el próximo domingo 1 de julio. Tenemos un número de visitantes extranjeros que, por cierto, me permito señalarlo, rebasa ya por mucho las dos últimas elecciones presidenciales, más de 700, la cifra me la tiene que actualizar, 770 y tantos visitantes, ¿Perdón? Bueno, ya tenemos más de 800, las cifras se ajustan momento a momento porque estamos expidiendo acreditaciones, más de 800 visitantes extranjeros estarán observando la elección, más de 30,000 observadores electorales estarán auditando esta elección. Esa es la mejor garantía de que en México no va a haber fraude. Y finalmente, lo que planteaba Karina a propósito de las encuestas de salida, publicar cualquier dato antes de las 8 de la noche respecto de los resultados electorales, antes de las 8 de la noche constituye un delito. Ya desde ahora estamos teniendo el registro de las entes que pretenden realizar ejercicios tanto de encuestas de salida como de conteo rápido el día de la jornada electoral. Cualquier difusión de resultados, vuelvo a insistir, antes de las 8 de la noche será sancionada y estaremos vigilantes sobre ese punto. Sobre lo demás, si son llamados a misa, no que se declaren ganadores al cabo de las 8 de la noche, pues miren, yo no lo considero llamados a misa, es la autoridad electoral que le plantea a los actores políticos estar a la altura, no del INE, no de la historia, de la ciudadanía, que hoy ya nos está dejando una vara muy alta a todos, y creo que de lo que se trata, particularmente de quienes aspiran a gobernar este país, es de actuar con responsabilidad. Terminamos la ronda de preguntas para dar paso a la clausura de esta simulacro nacional. Solamente quiero recordar a los colegas, a las colegas periodistas que pueden pasar a recoger su acreditación para la jornada electoral en el lobby del edificio D. Por favor, adelante. Muchas gracias. A todas y todos agradezco muchísimo el acompañamiento a lo largo de estas horas. El simulacro que atestiguamos el día de hoy ha sido todo un éxito, está siendo un éxito, y así nos dará la base, la pauta para enfrentar con confianza su desarrollo durante la jornada electoral. Detrás del ejercicio que acompañamos en las últimas horas hay muchos meses de trabajo técnico, de programación informática, de sincronización de equipos, de capacitación de personal operativo y de verificación de códigos de seguridad. El involucramiento del personal de los 300 distritos, las pruebas realizadas, el cuidado de los capturistas, el adecuado funcionamiento de la aplicación PREP Casilla, la captura de los datos contenidos en las actas, la digitalización de estas, la incorporación del código QR en ellas para su identificación, así como las condiciones de seguridad en la transmisión y la sencillez en las pantallas de consulta, son factores que permiten afirmar que el PREP 2018 del INE es el más robusto de todos los que se han utilizado en elecciones previas. El ciclo de revisión de las mejoras que se han aplicado a este PREP y que se probaron con los 3 simulacros realizados, lo cerraremos de manera definitiva, como ya anticipaba, el próximo jueves 28 de junio a las 12 del día, cuando aquí en el INE recibamos de la Universidad Nacional Autónoma de México los resultados de la auditoría informática del PREP. A partir del funcionamiento adecuado de cada una de las fases que todos ustedes siguieron paso a paso, podemos afirmar que el PREP está listo para ser utilizado el próximo domingo 1 de julio. Dicho de otra manera,
El INE está listo para proyectar de manera transparente y confiable los resultados preliminares de las elecciones de diputados federales, de senadores y de presidente de la República, conforme se vayan capturando las actas de escrutinio y cómputo de las casillas a partir de las 8 de la noche del día de la jornada electoral y, como ya se ha mencionado, hasta la misma hora del día siguiente. Es importante subrayar que las cifras preliminares que conocerán las y los integrantes del Consejo General a través del PREP serán exactamente las mismas que pueda consultar cualquier persona interesada en el mundo en la evolución de los resultados electorales de nuestro país a través del Internet. No hay pues un desfase en la información que el INE conoce y la que las y los ciudadanos pueden conocer. Para ello se ha robustecido la red del INE y se autorizó que los medios de comunicación que cumplieron con los requisitos de seguridad y tecnología pudieran fungir como difusores de la información del PREP desde sus sitios de Internet. 25 sitios de Internet, 25 URLs estarán difundiendo en la noche de la elección los resultados del programa de resultados electorales preliminares. En este momento, en este simulacro, ya esas 25 pantallas están también involucradas y la información está fluyendo oportunamente. En tal sentido, y para evitar cualquier duda, suspicacia, desinformación o interpretación que pretenda confundir a la sociedad mexicana sobre los resultados preliminares que emite el PREP, permítame destacar 4 puntos. Primero, en México los votos que se cuentan en las casillas en papel de manera analógica y no a través de sistemas informáticos, por lo cual cualquier intento de alteración de la información difundida del PREP, si fuera exitosa, y no lo va a ser, para eso nos hemos blindado, carece en todo caso de resultados sobre los resultados oficiales. Se trata de información oficial, sí, pero no definitiva ni con validez legal, como se ha insistido el día de hoy. Segundo, los resultados que emite el PREP reflejan los datos asentados y que son en consecuencia comprobables en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla. Todo dato capturado está respaldado, como ustedes han visto, por una imagen por elección e imagen por casilla. Es decir, cualquier persona puede verificar y constituirse desde donde se encuentre en un auditor de la integridad de la información que el PREP revela. Esto significa que los resultados de cada casilla que se muestran en el PREP pueden verificarse con el acta digitalizada que es consultable en el mismo sistema, con copia del acta que firmó y recibió cada representante de partido político y candidato en la casilla, y adicionalmente las y los ciudadanos pueden, como se decía, si así lo desean, compulsar esta información con los resultados asentados en los cartelones que se pegarán afuera de las casillas al cierre de estas. Tercero, las cifras del PREP no sustituyen a los cómputos distritales y no pueden, en consecuencia, de considerarse definitivas, ya que los partidos y contendientes tienen derecho a solicitar recuentos parciales y totales durante el proceso de cómputo distrital, que empieza después de que concluye las operaciones el PREP el lunes en la noche, es decir, estos comienzan, como ustedes saben, a las 8 de la mañana del miércoles 4 de julio. Cuarto, la información que se proyecta en el PREP es acumulativa, no refleja, y en esto ayúdenos a combatir noticias falsas, no refleja estimaciones ni proyecciones estadísticas, ya que los datos se van mostrando conforme se reciben las actas. El mecanismo del Instituto Nacional Electoral que refleja tendencias de votación no es el PREP, es el conteo rápido, que representa una especie de fotografía en donde se proyectan las tendencias de votación de la elección presidencial. El PREP, por su lado, es un mecanismo de agregación de resultados. Si se quiere una analogía a la idea de que el conteo rápido emite una fotografía, el PREP cuenta una película, constituye una evolución a lo largo de las 24 horas de su funcionamiento, en la cual los ciudadanos pueden pedir información agregada o desagregada, como sea, digámoslo así, su intención, pero el PREP vive a lo largo de 24 horas y por lo tanto plantear que hay tendencias en el PREP significa desnaturalizar su función de agregación de resultados tal como lo recibe la autoridad electoral. En síntesis, el PREP tiene la finalidad de contribuir a que la sociedad conozca cómo evoluciona la recepción de los resultados de la votación en los distintos ámbitos de competencia con información surgida de las actas de escrutinio y cómputo.
De ahí que los resultados que refleja el PREP tengan una finalidad informativa, es decir, son resultados preliminares, y su difusión pretende evitar que vacíos informativos entre el final del escrutinio y cómputo en las casillas y la conclusión de los cómputos distritales sean inundados de especulaciones, desinformación y rumores. El conteo rápido y el PREP son por ende complementarios. Hay que leer uno y hay que leer el otro, no son sustitutivos. El conteo rápido refleja tendencias de votación de manera oportuna. El PREP refleja, por otro lado, la agregación de los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo conforme van recibiéndose. Para el INE, clarificar los alcances de la transmisión de los resultados electorales constituye un factor que abona la credibilidad de las elecciones y a la estabilidad política desde la noche misma de la jornada electoral y hasta la emisión de los cómputos distritales y a nivel circunscripción el domingo 8 de julio. Permítame concluir recordando que el próximo 27 de junio inauguraremos la macrosala de prensa en la que los medios de comunicación acreditados contarán con equipos de cómputo y pantalla que les permitirán seguir la evolución del programa de resultados electorales preliminares desde las 8 de la noche del 1 de julio y a lo largo de las 24 horas siguientes. Concluyo agradeciendo a cada uno de los capturistas, verificadores, por el profesionalismo con el que están realizando su trabajo desde hace varias semanas, hoy durante los simulacros. Sepan que han hecho un trabajo magnífico, un esfuerzo importantísimo que contribuirá a la certeza de la elección más grande de la historia. Agradezco también a cada una de las compañeras y compañeros que en las juntas distritales han participado en el simulacro que se está realizando el día de hoy, al personal de oficinas centrales, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y a cada integrante del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares que nos acompañan, por cierto, nos han acompañado a lo largo de la jornada, así como a los representantes de los partidos políticos por sus observaciones. A todos, a nombre de las y los consejeros electorales del INE, muchas gracias por su apoyo. Les reitero que su trabajo, aunque es de carácter eminentemente técnico, tiene enormes repercusiones para la estabilidad política, la gobernabilidad y la tranquilidad postelectoral de nuestro país. Al igual que la democracia, este simulacro es una obra colectiva y en la medida en que cada uno cumple con sus tareas, los resultados serán en beneficio de la sociedad mexicana y las elecciones seguirán siendo un ancla de gobernabilidad democrática en México. Con el éxito que hoy estamos teniendo en este simulacro, podemos afirmar con certeza que la elección más grande de nuestra historia avanza y avanza bien. La elección va. Falta que en 3 días concluyan las campañas y que en 8 días más, el próximo domingo, las y los millones de mexicanos que estamos convocados a las urnas ejerzamos nuestro derecho de manera libre. Muy buenas tardes.